Bienvenido otra vez a El Estado Actual de la Iglesia. Te saluda José Salcedo. Qué gusto que estés mirando estos videos. Te invito a comentar qué te pareció el primer grupo del que hablé, al que denominé los literalistas. Hoy voy a hablar sobre otro grupo que he denominado los sobrenaturales. Estas creencias que voy a enumerar ahora son como la introducción para en los próximos videos hablar de cada una de ellas uno por uno. Pero lo que quería decir es que de este grupo básicamente me identifico porque la mayor parte del tiempo en mi experiencia cristiana ha sido dentro de este contexto. Pues no me identifico ahora o de hace muchos años ya con algún grupo específico, sino con Jesús, con Dios, con su palabra. Pero mi primera experiencia con la fe en Cristo y gran parte de mi experiencia y preparación ha sido, podría decir, dentro de este grupo al que he denominado los sobrenaturales. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuáles son aquellos puntos o aquellos énfasis, aquellos extremos dentro de estos grupos? Y tú podrás verte identificado o podrás ver algunas sección, algunas enseñanzas y poder ver que encajan dentro de estas características. Número uno, dentro de este grupo, los sobrenaturales, hay uno de los puntos extremos es que hay una obsesión o son obsesionados con el poder y las manifestaciones de poder. Dios es un Dios de poder, pero estamos hablando aquí de una obsesión con el poder. Poder. Y así como el grupo anterior, los literalistas, casi toda manifestación sobrenatural no es de Dios, pues aquí en cambio es una obsesión con el poder y esas manifestaciones de poder. Se anuncian todas las cosas de poder. No voy a hablar ahora, solamente voy a enumerarlas. Número 2, son obsesionados con experiencias sobrenaturales y testimonios. Así como hay una obsesión con el poder, con las manifestaciones de poder, también una obsesión con experiencias sobrenaturales, tomen en cuenta que uso la palabra obsesión, no estoy hablando que el poder sea malo, porque Dios es un Dios de poder, ni con experiencias sobrenaturales, pero esto es la obsesión. Una obsesión significa que no hay un raciocinio, que no hay un límite, que es un deseo casi desesperado o un deseo que no piensa. Entonces hay una obsesión con las experiencias sobrenaturales y todos los testimonios de lo sobrenatural. Me recuerdo en mi temprano caminar cristiano que se escuchaban testimonios y cada cual testimonio era más fuerte que el otro, más impactante que el otro. Y existe esa obsesión dentro de este segmento del cristianismo que le llamamos los sobrenaturales, una obsesión con las experiencias sobrenaturales, visiones, sueños, viajes al cielo, viajes al infierno, viajes al espacio. Lo puedes ver por todos lados en las redes sociales hoy en día. Antes había que escuchar un cassette, un disco, una radio, un video, pero ahora abundan por todos lados. Y los testimonios de esas experiencias sobrenaturales. Número 3, es casi prohibido pensar. No puedes pensar. ¿Por qué? Porque si piensas un poquito te das cuenta de que cantidad de estas cosas son falsas, son mentiras o están fuera de lugar. Entonces, de una manera inconsciente, nadie va a decir es prohibido pensar, pero casi se asume que es prohibido pensar dentro de estos grupos. ¿Por qué? Porque se espera que se crea cualquier cosa que digan las personas, los líderes, los principales. Número 4, creer que todo lo que los líderes dicen y aprueban como revelación. Todas estas cosas van de la mano y estoy hablando de las cosas extremas dentro de este grupo, de este segmento cristiano que le he denominado los sobrenaturales. El creer todo lo que los líderes dicen y aprueban como revelación. Tengo una revelación, tuve una revelación, Dios me dio una revelación, Dios me mostró, Dios me dijo, y entonces se espera que creas todo lo que los dice los líderes,
todo lo que hable un líder. Y cuando digo que se espera que creas, que estoy hablando de las personas que siguen esta tendencia de los cristianos sobrenaturales. Creer todo es un extremo, todo lo que dicen y todo lo que aprueban como revelación. Una última revelación, sea revelación de la Biblia. Y a través de los muchos años, más de 30 años que sigo el camino de Dios con Cristo, desde hace muchos años de temprano en mi caminar, tantas cosas que se dicen como revelación y como revelación de la Biblia, y son la mayoría disparates. Número 5, no importa mucho en estos grupos, no importa mucho tener un grupo de creencias teológicas bíblicas sobre Dios como las revelaciones. Dentro de estos extremos, de estos grupos sobrenaturales, son más importantes las revelaciones que tener un grupo de creencias bíblicas o teológicas o definidas sobre Dios. Lo más importante es la revelación, la última revelación que salió en el momento. Número 6, una obsesión con el avivamiento, Dios mío. Una obsesión con el avivamiento, especialmente el avivamiento de los últimos días. Estos avivamientos de los últimos días que tienen más de 100 años o aún más siendo profetizados, predichos, y es una obsesión, personas que nacen, crecen y mueren y con esta obsesión por el avivamiento de los últimos días. Número 7, una obsesión con el dinero. Esto es algo que ya pasa de lo escandaloso, de lo ridículo, de lo absurdo, de lo sinvergüenza. Una obsesión con el dinero, todo es dinero. Número 8, una obsesión con la sumisión, especialmente de estos grupos en Latinoamérica y en muchas partes, pero esto es muy fuerte en Latinoamérica, en África también y en lugares así. Una obsesión con la sumisión, el líder ungido, etcétera, etcétera, etcétera. Número 9, una obsesión con líderes ungidos, como profetas, apóstoles, etcétera. Una obsesión de hablar sobre los líderes, de creer todo lo que los líderes dicen, de casi idolatrar a los líderes ungidos, de emular, imitar a los líderes ungidos, de creer todo lo que dice el líder ungido, de estar fascinados con los líderes ungidos. Número 10, una historia de líderes llenos de errores, mentiras, inmoralidades, etc. Es a través de los tiempos esta secuencia de líderes con estas características, pero hoy más que nunca dentro de este segmento de los creyentes sobrenaturales. Y acuérdate que cuando hablo de este segmento no estoy hablando de una denominación específica, así como en los literalistas. Estas creencias caracterizaban a personas que se identifican como evangélicos o como fundamentalistas o como reformados. Asimismo, dentro de los sobrenaturales podría estar partes que se enfatizan dentro de las iglesias pentecostales, neopentecostales, carismáticas, ahora apostólicas, proféticas, etcétera, etcétera, que tú puedes identificar tanto si es de tu caminar, de tu creencia, o de grupos generales, o de los grupos donde tú asistes, o de las prédicas que escuchas, etcétera, etcétera. Pero una historia de líderes llenos de errores, mentiras, inmoralidades, que hoy en día salen casi semanalmente, tanto en inglés como en español y otros. Así que no te pierdas esta sección de los sobrenaturales en el estado actual de la iglesia. Estamos en contacto.